Nada, me presento. Soy el profesor geólogo Arturo Llupia, presidente del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba. Hoy nos están acompañando, nos acompañan para dar la charla sobre intervención de la ladera oriental del Cerro Chenque, adyacente a la Ruta Nacional número 3, dentro del ejido de Comodoro Rivadavia, el colega geólogo especialista Daniel Fernando González. Voy a leer un pequeño currículum de él, aunque tiene una extensa trayectoria. Es geólogo egresado de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y de matrícula profesional del Colegio Profesional de Geólogos de Chubut, matrícula número 213. Tiene un posgrado en la especialidad de aguas subterráneas contaminadas, es un posgrado institucional de UNCOMA y la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Es profesor interino del taller de informática de la carrera de técnico en Sistema de Información Geográfica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, también de la Universidad Nacional de la Patagonia y San Juan Bosco. Es docente también del curso Cosmos 1.2 de SAGAI, software de Sistema de Información Geográfica, también de la Universidad Nacional de la Patagonia, y funciona como docente desde el año 2013 hasta la actualidad. Bueno, profesor de Geología 1 y Geología 2 en la Unidad Académica de Caleta, Olivia, jefe de trabajo práctico de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Medio Ambiente, la carrera de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. También ha trabajado en la empresa SEDA Team como capacitador en la de Company Man de YPF, Sociedad Anónima 2009 al 2015. Dentro de esta misma empresa ha realizado otras capacitaciones en YPF para el área de producción. También ha participado y dictado cursos de pooling en empresas de Clariant y Tecpetrol. Ha dictado talleres y visitas de capacitación en diferentes empresas del ámbito petrolero del año 2014 hasta la actualidad. Capacitación de inspectores de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en temas de perforación de pozos petroleros en la cuenca del Golfo San Jorge y técnica de detección de gas en la perforación. En 2015 ha sido capacitador de la sede del INTI del petróleo en el predio ubicado en Vicente López, jefe de cabina de control geológico en Geopatagonia, Sociedad Responsabilidad Limitada, y responsable del área de hidrogeología en Consulplan, Argentina, Sociedad Anónima del 2008 al 2009, con activa participación en el estudio de base de manantiales verdes y otras áreas petroleras, además de todos los informes de monitoreo anual ambiental de las concesiones de YPF y en casi un centenar de estudios de impacto ambiental. Actualmente y desde el 2015 es subsecretario de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Modernización y Transparencia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Por otro lado, también Daniel es profesor titular de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente de la carrera de Geología y ha participado en numerosos cursos de capacitación y talleres de diversas temáticas de paleomagnetismo, petrología y diagénesis de areniscas, en el Congreso Geológico Argentino, exploración y capacitación de aguas subterráneas en el 2011, manejo de marines 2012, teledetección especial, meteorología y aplicada al análisis climático, evaluación de impacto ambiental, cursos de actualización, análisis de riesgo geológico, de origen hídrico y proceso de remoción en masa para proyectar obras civiles. Acá es un currículum un poco sintético del amplio desarrollo que ha trabajado el colega y lo dejo con ustedes. Por otro lado, quiero agradecer también la intensa labor que tiene la Secretaría de Prensa de nuestra institución, del Colegio Profesional de Geólogos de Córdoba, a cargo que se encuentran ahí trabajando Marcelo Chambar, Cecilia Somaro y Sabrina Ortiz López. Por otro lado, quería comentarles que traten de tener sus cámaras apagadas y también al final se van a resaltar todas las preguntas e inquietudes que quieran realizarle a nuestro capacitador de hoy, al que nos da la charla, a Daniel González, a través del chat, y la coordinadora va a ser la colega Cecilia Somaro,
una colega de Río Cuarto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, y en especial a Daniel por prestarse siempre con nuestra institución. Lo dejo con él para que dé su charla. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Hola. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente acá en este espacio. Realmente me agradezco muchísimo la invitación para nosotros poder participar justamente en este ciclo de charlas que organiza el Colegio Profesional de Geólogos de Córdoba. Es realmente un placer. Bueno, un poco en la última charla se había dado justamente que habíamos realizado una charla de diferentes, que ya la veníamos preparando, de deslizamientos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde tenemos más de 18 sitios donde podemos observar diferentes ejemplos de deslizamiento o de movimiento de suelo. Y justo se dio que en esos días, el día 21 de septiembre del año pasado, bueno, tuvimos una caída de rocas bastante importante sobre la ruta nacional número 3 y bueno, justo la charla, estábamos justo esos días trabajando sobre el tema y bueno, me invitaron a que otra oportunidad, o sea, hoy, comentara cuáles habían sido las acciones que íbamos a realizar o estábamos realizando en ese momento para bueno, realizar la intervención del cerro. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar con la presentación. A ver. Estamos acá. Perfecto. A ver. Permiso. Está faltando. Ah, no. Está bien, está bien. Volvemos a lo mismo. No la veo. Deme un segundito, por favor. Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí. Compartir. Perfecto. A ver si ahí pueden ver. Ustedes me dirán. Sí, está compartiendo, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, el título de la charla ya lo habían mencionado: intervención de la ladera oriental de Cerro Chenque, adyacente a la ruta nacional número 3, dentro del ejido de Comodoro Rivadavia. Bien. Poco para los que conocen y los que no conocen tanto, la Comodoro Rivadavia fue fundada en 1901 sobre en la ladera del Cerro Chenque, ¿sí? Ya prosperó en 1907 el descubrimiento del petróleo. Acá vemos otra imagen donde podemos ver una imagen con vista hacia el sur. Vemos el Cerro Chenque y cómo se ha desarrollado la ciudad al costado del cerro y un poco más al sur. Podemos observar en la base del cerro, contra el mar, vemos justamente la ruta nacional número 3, ¿sí? Que se genera ahí un cuello de botella de la ruta, porque justamente si bien hay otros caminos alternativos para la circulación vehicular, digamos que esta es la principal vía. Justamente estábamos comentando hace un ratito, por este sitio circulan más de 600 camiones por día, de los cuales alrededor de 500 camiones no es que vienen directamente a la ciudad, van hacia el sur o hacia el norte. Cabe destacar que por este sitio transitan no solamente camiones de gran tamaño con combustible, sino también muchos de los camiones que llevan explosivos justamente a las mineras, al sur. Todos transitan por acá, todos circulan por el medio de la ciudad. Comodoro viene trabajando sobre un camino alternativo, una circunvalación, pero bueno, justamente como tenemos todas estas mesetas que terminan contra el mar, cuanto más al oeste nos desplazamos,
más el relieve se torna más complicado. Acá vemos la imagen, podemos ver la ciudad, el puerto, justamente, que este sector fue el sitio a partir del cual se fundó la ciudad, porque la ciudad en realidad, la gente venía desde la colonia Sarmiento y estaba buscando un puerto natural para poder salir hacia el mar, para sacar sus productos, y terminan llegando a este sector donde hay una restinga, una plataforma de abrasión que forma un puerto natural, y bueno, se termina instalando la ciudad acá. Y es en este rectángulo que estamos marcando acá de color verde, tendríamos el Cerro Chenque y el Cerro Vito en este sector. Ahora bien, la ciudad no está desarrollada solamente en este lugar, está desarrollada hacia el norte, en todos estos cañadones, ¿sí? Hay barrios en todos estos lugares, acá podemos ver el aeropuerto, justamente porque el yacimiento petrolero, el campamento central de YPF, se encuentra en esta zona y el descubrimiento del petróleo justamente en el sector. Y lo que sucedió es que después la empresa fue migrando hacia el norte y noroeste, y eso y todo este sector de campamentos justamente se fue amalgamando o formando este aglomerado urbano. Entonces tenemos una ciudad un poco más ordenada al sur del Cerro Chenque y una ciudad con sus complejidades hacia el norte. Bueno, justamente esto era lo que, fíjense, este es el Cerro Chenque y por aquí transita la ruta nacional número 3, ¿sí? En este sector. Lógicamente el cerro es parte de la idiosincrasia de toda la historia de Comodoro, está relacionado. Se la denominó Cerro Chenque porque, bueno, justamente los pobladores originarios realizaban sus cementerios, sus chenques, enterraban justamente a las personas en el cerro. Bueno, esa también es una historia. Yo he hablado con gente de pueblo originario que en realidad dice que no es tan así, que no enterraban. Hoy si uno recorre el cerro no va a encontrar una tumba, se encuentran tumbas en otros lugares, en otro entorno, pero no en el cerro. Pero bueno, el nombre está dado justamente por el tema del cementerio de gente de pueblos originarios. Y casualmente, los primeros pobladores también de la ciudad de Comodoro, ahí en las cercanías, también tuvieron su primer cementerio al pie del cerro, ¿sí? La ciudad se desarrolló en el sector sur y en el faldeo, sobre el faldeo norte, estaba el primer cementerio. También al pie además de la ruta nacional número 3, que acá la vemos en sus inicios, también un poco más contra la costa circulaba justamente un trencito que cuando ya no era la locomotora diésel era conocido como la chanchita. Esto ya no existe, quedan por ahí algunos resabios, algunos restos de la vía en algunos sectores, pero bueno, esto ya no está más. Bueno, el año pasado, en septiembre, el 21 de septiembre, tuvimos el día 20 de septiembre, tuvimos una tormenta muy intensa, una precipitación muy intensa, la segunda más intensa registrada en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ya a las horas de la mañana, cuando había casi finalizado los operativos, yo trabajo en la municipalidad y trabajamos muy de la mano con Defensa Civil, a las 6 de la mañana ya cuando nos íbamos a dormir, a la hora y media más o menos ya nos llaman nuevamente que había caído justamente unas rocas sobre la ruta nacional número 3, interrumpiendo el tránsito. En esta imagen nosotros podemos ver, estas rocas se desprendieron de este banco de areniscas calcáreas, mucho más competente justamente que la arcilla. Esto es la formación Chenque, ¿sí? Antes conocida como formación Patagonia, ahora unos autores le han asignado el nombre de formación Chenque, donde tenemos estos paquetes de areniscas más resistentes que generan caída de bloques. Y bueno, justamente la ruta se encuentra 65 metros más abajo y recibió el impacto. Afortunadamente no hubo ningún transeúnte o
o vehículo que estuviera circulando en ese momento que fuera impactado por las rocas, pero bueno, evidentemente esa roca que podemos ver ahí pesa alrededor de unas 12 toneladas, no es nada, digamos, es bastante riesgoso el tema que caigan rocas de ese tamaño. Bueno, las rocas fueron removidas, pero a partir de ese momento se empezó a trabajar, a pensar, bueno, hay que ir a revisar la zona alta. Estas rocas se cayeron justamente porque el agua que penetró en las grietas en el sector de las areniscas había lubricado y todo el sector de fisuras, y justamente por esto se habían desprendido, perdiendo la fricción, la cohesión y aumentando obviamente el peso también, porque absorbe una importante cantidad de agua. Esto hizo que empezáramos a pensar en revisar la zona alta. Pero bueno, era bastante complejo el tema porque recién habíamos tenido el día anterior la lluvia más intensa y acceder a justamente laderas donde el barro era tremendo, era prácticamente imposible. Acá podemos ver una imagen de justamente el perfil que levantó Egidio Ferú en 1949 del Cerro Chenque, y bueno, justamente acá estos son los bancos justamente de donde se desprenden estas rocas de gran tamaño. Acá tenemos otra imagen donde está correlacionado los perfiles eléctricos de los pozos que se realizan, pozos petroleros que se realizan más al oeste, donde atraviesan justamente todas estas formaciones, esta formación, la formación de abajo también, formación Sarmiento, y bueno, podemos observar el perfil eléctrico y la correlación con la imagen. En nuestra historia, a lo largo del Cerro Chenque, ya es prácticamente del inicio de la fundación de la ciudad que hemos permanentemente tenido algún tema con el cerro. La ciudad se instaló ahí justamente por la salida a través del mar, y no había un sitio mejor, y bueno, la ciudad se fue desarrollando en ese sector, y eso hacía que, por ejemplo, uno de los tantos problemas que teníamos, esta es desde la ruta 3, se accede por la calle Sarmiento. En todo este sector había justamente un movimiento de suelo, deslizamientos, afectaba a las viviendas que estaban en este sector. Entonces se realizó todo este trabajo de aterrazamiento del cerro, disminuyéndole no solamente la pendiente, sino también asegurándonos que el escurrimiento superficial no impactara en la ciudad. En las tormentas, tanto en febrero de 2010 como en el 2011, cuando todavía no estaba este aterrazamiento, las cantidades de barro que bajaban hacia la ciudad, inundaban las calles y viviendas y comercios, era tremendo. Ya en 2017, si bien la obra no estaba terminada, y ahora en septiembre del 2022, justamente todo este sistema, no solamente asegurando que no haya deslizamiento en este sector, sino también el escurrimiento superficial de este sector, ha hecho que ya la ciudad no sufra más ese impacto. En 2017, que fue justamente en marzo-abril, tuvimos la tormenta más grande registrada en la ciudad, un evento de recurrencia casi milenaria, ¿sí?, para los registros que teníamos. No había barro en el centro, o sea que realmente una obra que había sido muy cuestionada por muchísima gente en la ciudad, porque por todo lo que significaba intervenir el Cerro Chenque con la historia, con el tema de los pueblos originarios y un montón de cuestiones más. La gente dudaba de esta obra, pero en 2017 se convenció realmente que la obra era necesaria, y realmente vimos que funcionó perfectamente. Esto ocurrió en 1995, justamente sobre la ruta 3, justo al costado de la zona que intervenimos ahora. Nosotros intervenimos, digamos, de esta curva hacia arriba, y esto fue en este sector. La ruta
en el trazado de la ruta, siempre la ruta se rompía en un pequeño sectorcito acá. Había como un pequeño resalte en la ruta. Yo era chico y justamente recuerdo cuando con mi padre pasábamos en el vehículo, siempre había un pequeño escalón en la ruta. Y esto era justamente porque todo este lóbulo ya se estaba deslizando suavemente hacia abajo. El tema es que un par de años antes se construyó un paredón costero. Acá lo podemos ver. Esta es la imagen del paredón costero. Muchos suponen que este paredón costero se construyó justamente para retener el deslizamiento y no. El paredón costero se construyó justamente para evitar la erosión marina en este sector. Pero ¿qué sucedió? Este paredón, si bien protegía de la erosión marina, también empezó a acumular, a hacer que el deslizamiento empezara a acumular energía realmente de una manera increíble, hasta que llegó un momento que se dio el paredón. Fíjense que justamente el sector de deslizamiento es donde coincide perfectamente con el paredón. Entonces, bueno, realmente fue un momento caótico porque realmente se cortó la ruta, porque estuvo muchísimo tiempo sin poder circular a través de esta ruta, repararla. Se hicieron unos movimientos de suelo enormes para poder subsanar la tarea. Es más, parte de la ruta, si ustedes ven la ruta antes solamente circulaba por acá y después se hizo una traza de ruta por este sector. Bueno, ¿quién es? Este señor que está parado al lado mío, sí, era mi antiguo jefe en la cátedra de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Medio Ambiente, el geólogo Néstor Hills, que él participó justamente en el diseño del aterrazamiento del Cerro, ¿sí? Él, junto con el ingeniero Gustavo Peuser, ¿sí?, que trabaja en el Instituto Nacional del Agua, que casualmente lo conocí un mes y medio, este ingeniero, Néstor Hills, diseñó lo que tenía que ver con la estabilización del talud del Cerro Chenque sobre el cerro, y el ingeniero Peuser trabajó, ingeniero hidráulico, justamente con el escurrimiento superficial de todo el agua de precipitación que escurre sobre la ladera del Chenque. Me pareció oportuno mencionarlo a los dos porque realmente el trabajo en conjunto, no sé si se habrán conocido entre ellos, pero sé que uno trabajó en un tema y otro en otro y realmente es importante mencionarlo. Bien, acá en el sector del fondo, o digamos la parte del Cerro Chenque, sí, tenemos un que se conoce como el Balcón de Paraíso en la zona alta y el Rincón del Diablo en la zona baja. En este sector, ¿sí?, también ocurren caídas de bloques. Y fíjense, acá ha destruido algunas viviendas, ¿sí?, los bloques. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense este bloque de gran tamaño que ha penetrado dentro de una vivienda. Bueno, en ese sector, ya acá las casas ya no, o sea, se han desmantelado y no sé, justamente si bien ya está la obra del Chenque realizado, todo el aterrazamiento, todavía es una zona de riesgo, por lo cual no se permite justamente que se construya o se edifique nada. Bien, una de las tareas también que se realizaron en 1995, intervino el ejército, y con los recursos que tenían en ese momento, y no había gente que era especialista, este es el sector, acá en la zona baja se encontraba la parte que había deslizado, que había roto el paredón, ¿sí?, y en la zona alta se veían todavía unos bloques fisurados, y el ejército intentó remover algunos de los bloques sin demasiado éxito. Si bien cayó algo de material, no se utilizaba la técnica realmente que debería utilizarse. Los explosivos se bajaban desde arriba con una cuerda y mediante algún mecanismo se lo hacía detonar, pero en forma superficial. O sea que realmente, y con el tipo de materiales que tenemos, que se amortiguan justamente estas ondas expansivas, fue muy poco el efecto. Si bien estuvieron todo un día dedicado a ello, hecho muchísimas detonaciones, no se consiguió, digamos,
sanear el sector, por lo tanto los bloques quedaron en el estado en que se encontraban, o sea, todavía fisurados. Nosotros la intervención no la hicimos en este sector, la hicimos un poco más al norte, a unos pocos metros. Bueno, después de la caída del bloque el año pasado, el día 21 de septiembre, el intendente municipal empezó a convocar a diferentes actores, tanto a Vialidad Nacional, que es el actor principal en esto, justamente porque la ruta se ve directamente afectada por la caída de estos bloques y eso hace que ellos tomen cartas en el asunto y empecemos a trabajar, a ver cómo se podía realizar una intervención en ese sector. También participaban en las reuniones gente de la Universidad Nacional de la Patagonia, tanto de la carrera de Ingeniería como de la carrera de Geología, y el Ejército Argentino también participó en estas reuniones. Lo primero que se realizó justamente por el tema de que había llovido y no podíamos subir al sector, no podíamos acceder, fueron vuelos de dron. Rápidamente, tanto la gente del ejército como la gente de topografía de la universidad, de la carrera de geología, intervino, hicieron varios vuelos de dron, donde podíamos observar este promontorio, que justamente es de donde provinieron los bloques que cayeron, que se desprendieron de este sector, y si los veíamos desde arriba podíamos ver todo este sistema de fisuras bastante importante. Este caño para que ustedes están viendo ahí es un caño de 2 metros de altura aproximadamente, ¿sí? Que era un punto que se usaba para topografía ya por la década del 30. Se empezaron a realizar mediciones aproximadas, ¿sí? Empezaron a definir los bloques que habían, ¿sí? Basados en las fisuras de diferentes jerarquías. Esto es parte del modelamiento que hizo el ejército, donde ellos entendían que había que remover aproximadamente 3.900 metros cúbicos de material. Posteriormente la gente de topografía hizo también sus tareas y llegó a un valor similar. Andaban alrededor de los 4.000 metros cúbicos, por lo menos dentro de lo que se podía observar con el dron. Una de las tareas que realizamos fue, en conjunto con Vialidad, instalar una casilla de observación, ¿sí? Porque no teníamos manera de subir a monitorear, entonces teníamos personal simplemente que estaba haciendo la tarea de observar permanentemente el cerro a ver si caía algún bloque, si veíamos algún tipo de movimiento. Esta tarea fue a lo largo de las 24 horas del día por un mes. Si bien pudimos acceder a los 5 o 6 días arriba, esta casilla se mantuvo durante todo un mes, porque había que prevenir en caso de que ellos vieran algo que estuviera pasando, rápidamente avisaban a la gente de tránsito para que cortaran la ruta, porque una vez que se despejaron los bloques, la ruta estuvo en todo momento, hubo circulación vehicular restringida, pero siguió habiendo circulación vehicular. Como ven, de noche se instalaron luminarias, ¿sí? De manera de que se controlaba las 24 horas del día el cerro. 5 o 6 días después, no recuerdo bien, de la caída de los bloques, pudimos acceder al lugar. Los bloques cayeron en este sitio acá abajo, y desde esta terraza se formó justamente con el material que se quitó del lado sur del cerro, se fueron armando estas terrazas, es todo el movimiento de suelo que se realizó a lo largo de varios años. Bueno, desde aquí se pudo acceder, más o menos, son unos 130 metros hasta el promontorio. En primera instancia fuimos caminando, o sea, caminamos de a poco, a lo largo, como íbamos y veníamos varias veces, tuvimos la suerte que se fue marcando un sendero. Llegamos al sitio, empezamos a
a realizar marcaciones con pintura, ¿sí? de la grieta principal. Empezamos a medir la profundidad que tenía estas grietas, fuimos realizando estos gráficos, ¿sí? Para ver hasta qué profundidad llegaban las grietas. Posteriormente avanzamos un poquito más, y esto fue hacer perforaciones, colocar taco Fisher, como los tacos de la pared, o sea, esos mismos, con tornillo, a ambos lados de la grieta, para poder medir la distancia de un lado al otro, y esto nos permitió ir viendo en diferentes lugares de la grieta principal cómo iba evolucionando esto. Si los bloques se estaban moviendo, fíjense, acá está el poste visto desde arriba, esta es la grieta principal, la ruta se encontraría en el sector de abajo de la pantalla, ¿sí? Y bueno, se marcó, esto obviamente después fue corregido con un programita para ver mejor las pintadas, y empezamos a medir justamente la evolución de esto, si se separaba, si se juntaba. Fuimos viendo a lo largo del tiempo que esto estaba sometido a variaciones, contracciones o expansiones, o sea, no nos daba la impresión que se estuviera moviendo, pero sí que tenía algún tipo de movimiento de tipo más que nada contracción y expansión, porque lo relacionábamos justamente con la temperatura, con el viento, con la humedad, etcétera, etcétera. Cabe destacar que desde el día 1, y esto me estaba olvidando mencionarlo, la gente de topografía de la universidad realizaba 2 vuelos diarios. 2 vuelos diarios y nos presentaban un informe de evolución justamente de este sector. Y esto lo hicieron a lo largo de todo un mes. Y pese a que estábamos subiendo a medir, ellos también hacían sus vuelos. Al mismo tiempo, ya sobre este sitio donde habían caído las rocas, se construyó una barrera en la que ya había un guarray y se colocaba una barrera con 3 guarray más, ¿sí? De manera de que sirvieran de protección, ¿sí? La barrera comenzaba mucho más arriba y hacía todo este tramo, de manera de proteger. El concepto era el siguiente: esta barrera servía para proteger al tránsito vehicular hasta bloques de no más de 1 metro cúbico. Los ingenieros aseguraban que no iba a sufrir ningún daño, la barrera no iba a soportar bloques de ese tamaño. Si los bloques eran más grandes, bueno, el problema ya era nuestro, porque éramos nosotros los que estábamos midiendo los bloques de gran tamaño arriba. Así que esta barrera era más que nada para asegurar bloques de pequeño tamaño, pero bueno, un bloque de 1 metro cúbico puede llegar a ser un desastre abajo, si hay gente circulando, obviamente. En determinado momento empezamos a mejorar el acceso al sitio, ¿sí? Ya no solamente fue realizar el senderito que llegábamos caminando, sino también al sendero le sumamos toda una serie de piquetes y colocarle un cable de acero para poder circular permanentemente, para ir a realizar las mediciones y algunas otras tareas al sitio. Así que esto fue importante, porque realmente había gente que quería llegar al sitio, pero no se animaba a transitar por esa área, porque bueno, si ustedes observan, acá a la derecha esta persona, acá la calle es más de 20 y tantos metros, así que, y cuando vi esto realmente estaba muy patinoso, así que fue una decisión acertada colocar ese primitivo sistema de seguridad. Bueno, como teníamos dudas realmente de todo el patrón de grietas que había en el sector, en la parte alta del promontorio, fuimos con gente de alguna cooperativa que trabaja para la municipalidad y limpiamos toda la parte superior del promontorio. Descubrimos
realmente la formación, porque tenía una cobertura de unos 20-30 centímetros en algunos sectores, se limpió completamente todo el sector, descubrimos una grieta mucho mayor hacia la parte más alta, ¿sí? Acá, y se pudo realizar este trabajo de detalle. Nosotros en las imágenes que veíamos al principio, esto sería más o menos el promontorio, ¿sí? Y veíamos todo este sistema de grietas, ¿sí? Y no estábamos viendo esta grieta que estaba todo cubierta por el derrubio, ¿sí? Entonces se limpió realmente todo este sector y se pudo hacer un estudio detallado de todas las grietas. Esto lo hizo el geólogo Maximiliano Cortés, un encargo que le hicimos desde la Subsecretaría de Ambiente, donde realmente hizo un trabajo excepcional. Ahora voy a mostrar alguna imagen, pero realmente el trabajo que ha realizado él en cuanto al tema del relevamiento de todas estas grietas realmente es fantástico. Acá es parte del trabajo que realizó él, donde generó estos pequeños mapas donde podemos ver la intensidad de fracturas por metro sobre metro cuadrado y la frecuencia areal. Perdón, tengo la imagen corrida del lugar. Y trazó varios perfiles del sector. Acá podemos ver en este trabajo también, no sé si se puede ver bien la imagen, pero este es el seguimiento de los diferentes sectores donde medíamos al milímetro el movimiento de esta grieta y vamos viendo la evolución de cada uno de estos sitios, ¿sí? Donde a veces teníamos valores positivos y otras veces teníamos valores negativos. Esto indicaba justamente lo que yo mencionaba antes de contracciones o dilataciones seguramente de estos bloques y que lo relacionábamos justamente con la temperatura ambiente, con el viento, con factores climáticos. Fíjense que a lo largo del tiempo este movimiento se fue planchando, o sea que cuando logramos ya en los últimos días de enero ya estar haciendo la intervención, ya no se registraba prácticamente movimiento en estos bloques. Ahí, vuelvo para atrás, vuelvo un poquito más para atrás. Nosotros, las mediciones que estábamos realizando eran en este sector, ¿sí? Y estábamos en realidad midiendo en forma relativa este bloque respecto a estos bloques. Pero descubrimos una grieta principal de este lado. No sabíamos si nosotros desde acá estábamos acompañando parte del movimiento. Así que en determinado momento colocamos estos otros tipos de fijaciones en varios lugares, ¿sí? Y empezamos a medir la gente del área de catastro de la municipalidad, empezó a medir con una estación total respecto a un punto mucho más lejano. Y sí, nos indicó también que el sitio, en realidad todo el bloque se estaba moviendo. Tenía movimientos pequeños, casi imperceptibles, pero en un par de mediciones nos pudieron asegurar que todo el bloque se estaba moviendo. Eso justamente, y adelantándome un poco, hizo que el diseño, nosotros inicialmente pensábamos realizar la voladura de este sector solamente, y en cambio ya pasamos a hacer una voladura más completa, ¿sí? Ampliamos la zona de voladura, donde ya el volumen que se pensaba remover era mucho mayor, porque cuando tanto el ejército como la universidad hablaban de 4.000 metros cúbicos de material, hablaban solamente de este sector, y nosotros con este estudio pudimos justamente indicarles que el área era mucho mayor. Bueno, Vialidad también, o sea, esto fue una tarea en conjunto, pero Vialidad también realizó su relevamiento, y realizaron también su modelamiento basado en toda la información que nosotros le veníamos volcando. Perdón.
Acá cabe destacar, si bien estaba escrito en alguna de las imágenes que yo mostré anteriormente, ya se estaba trabajando sobre una declaración de una emergencia vial. Esta declaración es el instrumento para poder gestionar fondos. Durante bastante tiempo se estuvo realizando las diferentes gestiones para lograr justamente esta emergencia vial. A partir de ahí, y hablando mal y pronto, se le abre la billetera a Vialidad como para contratar todas las cosas que sean necesarias justamente para poder realizar la intervención en el cerro. Esos fondos posteriormente fueron bajados al municipio, ¿sí? Como, y el municipio es quien hace la contratación de la empresa. Tuvimos, no sé, muchísimas reuniones con diferentes empresas hasta que logramos dar con esta empresa Mawad, que es una empresa justamente que se dedica específicamente a tareas como esta, y bueno, vinieron sus técnicos, pudimos revisar el sector, ellos rápidamente nos dieron sus apreciaciones y nos comentaron cómo debía ser la intervención, y bueno, finalmente hacia enero empezamos las tareas. Cuando llegó la empresa, lo primero que hizo fue instalarse en esta terraza, que ya había mencionado antes, ahí se ve el tráiler, ya fue removido de este sector, el tráiler que habíamos visto estaba al pie del cerro, fue removido y fue llevado a este sector. A partir de ahí, la gente tiró unas mangueras de aire hasta este sector, son 130 metros más o menos por la senda esa que habíamos indicado, y con un compresor de aire empezaron a trabajar con herramientas de este tipo. No tengo la foto, esta foto la saqué de internet solamente como para mostrar qué tipo de taladros iban a utilizar. La idea era hacer perforaciones, la idea fue y se realizaron perforaciones de 7 metros de profundidad para poder colocar las cargas hasta esa profundidad. El tema es que estos taladros no pudieron perforar más de 50 centímetros. Si bien estos taladros se utilizan en minería y funcionan muy bien, en este tipo de material arcilloso y con presencia de humedad, el pozo más profundo que lograron hacer fue de 50 centímetros. Para que tengan una idea, en el sector acá donde se encontraba la casilla, donde estaban ellos, no podían tampoco perforar con estos taladros para ponerle las riendas a la casilla, para evitar que se volara o moviera los días de viento. Así que rápidamente, después del primer día de trabajo, se desestimó el utilizar este tipo de herramientas manual y se decidió realizar a través de esta senda que tenemos de acceso, ya intervenir y hacer un movimiento de suelo realizado justamente con esta excavadora. Acá nosotros podemos ver la excavadora, en este sector justamente se encontraba acá a un costado la casilla y el compresor desde donde ellos tiraban las líneas. Bueno, ahí se inició el camino de acceso. Fíjense, acá podemos ver que está la excavadora trabajando, realizando todo el camino de acceso para llegar hasta acá. Acá en este sitio se ve el postecito ¿sí? Que es hasta donde había que llegar. Entonces, creo que fueron 2 días y medio, si mal no recuerdo, que se avanzó la excavadora, no, perdón, 1 día y medio. Durante 1 día y medio la excavadora estuvo trabajando y pudo generar o construir este camino de acceso hasta el sitio. ¿Sí? Acá podemos ver parte del camino que hizo. Fíjense las grietas de tensión que tenemos en la ladera del cerro. ¿Sí? No solamente tenemos grietas de tensión, sino también tenemos los planos de estratificación, y a eso hay que sumarle unas pequeñas microfracturas que usan hacia el oeste. O sea que teníamos el macizo de roca blanda estaba bastante débil, digamos. Es más, tuvimos durante las tareas, en los días siguientes tuvimos varios desmoronamientos sobre este camino. En algún momento se llegó a tapar completamente el camino.
Y bueno, desestimados los taladros manuales, trajeron de Neuquén este equipo que vino a trabajar. Realmente en 3 minutos podía hacer una perforación. Así que desde el momento en que se instaló el equipo las tareas se aceleraron bastante. Así todo fueron un par de días de trabajo, donde, bueno, obtuvimos una serie de imágenes muy, muy lindas de toda la tarea que se realiza, la perforación de todo este sitio. Cabe destacar que, más adelante lo vamos a ver, cada vez que se perfora un agujero, la técnica de ellos era tapar el agujerito con el agujero con un vaso de plástico, y muchas veces veíamos que perforando al costado o en otro lugar, se soplaban esos vasos de plástico, bueno, donde uno podía decir, bueno, acá hay grietas que conectan las diferentes perforaciones. Se realizaron 136 perforaciones. Una vez concluido todo el trabajo de perforación, lo único que quedaba era colocar las cargas. Ahora bien, hay todo un protocolo para colocar las cargas, ya que, primero que nada, hay que hacer todo una gestión con el MAC, ¿sí? Para que te autorice a traer los explosivos desde la fábrica, creo que era en Córdoba, hasta la ciudad de Comodoro Rivadavia. Pero además, se iba a hacer una detonación dentro de un ejido urbano, donde en las proximidades teníamos algunas estructuras. Ustedes pueden ver acá la imagen, ¿sí? Esto es una estación de servicio que estaba dentro del radio de seguridad. El radio de seguridad de 500 metros y la estación de servicio quedaba justamente dentro de ese radio de seguridad. Teníamos la estación de servicio, después, una agencia de auto de Renault, la estación de servicio, ¿sí? Y si bien el radio de seguridad terminaba ahí nomás, fíjense en esta imagen, ven esos puntitos blancos, esos son tanques de combustible, porque esta es la playa de Tanque a través del mar, pues hay un muelle acá, llega el combustible que se reparte todo en toda la región. Así que fue una tarea bastante intensa el tema de tener que hacer un informe para el ANMAT, justamente para que autorice a la detonación en este lugar, que si bien la estación de servicio era el lugar más cercano, bueno, había otros sitios que para nosotros generaba todo un tema bastante complejo. Si bien la gente de la empresa decía que el radio de seguridad efectivo de la explosión no era más allá de 200 metros y que nada iba a caer más allá de 200 metros, bueno, digamos, no es poca cosa. Y un tema no menor, se iban a detonar y se detonaron 2 toneladas de explosivos acá. Así que bueno, hubo que hacer justamente explicar una serie de cuestiones a esta Agencia Nacional de Materiales Controlados, ¿sí? Con firmas con escribano, el intendente, y bueno, justamente garantizando de que se iban a tomar todos los recaudos posibles. Acá vemos un poquito más en detalle el otro mapa, donde, bueno, tenemos la zona de explosión. Si bien teníamos alguna vivienda dentro del área también, pero esto estaba del otro lado del cerro, así que no nos preocupaba tanto. Sí, en forma directa podía llegar a alguna esquirla o algún pedazo de roca, llegar a un club náutico que había en ese sector, pero que bueno, se había evacuado a toda la gente. Teníamos la estación de servicio, una concesionaria, y teníamos una vivienda que justo estaba ahí nomás, calle de por medio de donde terminaba el límite de los 500 metros. Con todos los permisos y todos los informes que esto llevó, no solamente ese informe, sino varios informes más, vino el camioncito con todos los explosivos, y a partir de ese momento que llegó el camión fue solamente empezar las tareas de carga. El
el explosivo que se utilizó fue principalmente este ANFO a granel, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Justamente, si ustedes ven, ahí están todas las perforaciones y están todos los vasitos de plástico. Bueno, en cada uno de ellos se colocó el ANFO a granel, pero lo primero que se bajaba, y justamente con el cordón explosivo, era este explosivo que es tipo gelamón, que este es en conjunto con el cordón es quien activa la explosión. Estos explosivos son muy seguros, fíjense, ahí están todas las perforaciones, ahí las podemos ver. Fue un diseño, eran como varias líneas para hacer toda una explosión secuencial. Desde el sector del borde era en forma secuencial, ¿sí? Obviamente con diferencia de microsegundos, para lograr un desprendimiento eficiente, un derrumbe eficiente. Bueno, finalmente se realizó la detonación. Otra imagen. Bueno, para los amantes de la ciencia ficción y mucha gente que pudo contemplar esto, como que quedaron bastante decepcionados con la explosión, no les pareció que fue una cosa tan grande. Pero en realidad se removieron más de 4.000 metros cúbicos de material. Justamente todo ese sector inestable de la ladera fue removido. Y acá es justamente acá uno tiene que destacar lo profesional de la empresa, porque se había preparado absolutamente todo, había maquinaria, porque entendíamos que estos 4.000 metros cúbicos iban a caer sobre la ruta, para lo cual íbamos a tener una semana la ruta cortada. Esto fue a las 7 de la mañana, se cortó a las 6 de la mañana la ruta, en la entrada tanto norte como sur de la ciudad. Pensábamos que todo este material iba a caer acá arriba. La empresa nos aseguró que lo iban a volcar sobre las laderas, ¿sí? Y fue eso, así, tal cual como lo dijeron. Fíjense, esta imagen fue tomada después de la explosión, donde todos los vehículos oficiales se acercaron hasta el sitio y la gente empezó, y bueno, todos funcionarios y técnicos se acercaron al lugar a ver. Acá los vemos en la fotografía y fíjense, todo el material se acomodó al costado. O sea, nada cayó directamente sobre la ruta. Lo poco que cayó sobre la ruta le pegó a la barrera esta de protección, que solamente hubo un lugarcito donde se dobló el guarray, y lo que cayó en la ruta lo juntamos con una carretilla en un ratito, en 15 minutos. O sea que, por eso les decía, cabe destacar justamente el profesionalismo de la empresa, porque hizo un trabajo impecable, hizo que gran parte del material cayera de un lado y del otro. Y el promontorio no quedó absolutamente nada, salvo ahí podemos observar bien el corte, cómo se realizó desde la grieta esa principal que nosotros decíamos que descubrimos en determinado momento con la limpieza superior. Bueno, esto fue un trabajo realmente impecable por parte de la empresa. Actualmente, lo que hay, esta foto la saqué el día de ayer a la mañana, tenemos el material tal cual se depositó en ese momento. Los días de lluvia se ve bien porque, bueno, genera otro contraste con respecto al cerro. Y se hicieron unas bermas en este sector. No se ve muy bien en la imagen. Pero bueno, esa berma es por algún pedacito, alguna roquita que ha quedado por acá, media inestable.
que sabemos muy bien que si no la frena la berma, la va a frenar justamente la barrera que ya quedó definitivamente. Así que, bueno, el trabajo salió realmente mucho mejor de lo que pensábamos. Así que, bueno, a partir de ahora lo que nos queda es seguir realizando el monitoreo de este sector intervenido, más que nada por algún bloque inestable que haya quedado, y si vemos que hay que ir a tirarlo, esto simplemente con un pequeño corte de ruta y es una tarea que se pueda llegar a realizar con barreta, obviamente, asegurando muy bien a la gente. Se va a realizar un mapa de riesgo geológico del faldeo del Cerro Chenque, del faldeo este, y con este mapa de riesgo lo que pensamos es justamente gestionar para que en todo el faldeo este, frente al mar, se realice justamente el mismo aterrazamiento que tenemos realizado ya del lado sur. Con eso me despido. Fíjense, bueno, una cuestión que surgió en las redes, y esto surgió de la gente, de pueblos originarios, decían que se había escapado un caballo se había escapado del alma del cerro, se había ido en la explosión, y bueno, acá está la formita del caballo, tal cual como lo podemos ver. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Te agradecemos muchísimo de parte de nuestro Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba. No sé si está Cecilia o si hay alguna pregunta. Hola, Si ¿cómo está andas? Cecilia, para coordinar si hay alguna pregunta. Hola Cecilia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Daniel, bueno, la verdad que siempre me encanta escucharte, tus conferencias son espectaculares, y una vez más reafirmar la importancia de un profesional geólogo que esté trabajando en una municipalidad. Eso es un gran aporte desde que haces desde nuestra profesión. Mientras ahora hacemos un ratito una charla, yo te voy a ir leyendo unas preguntas que dejaron escritas en los formularios de inscripciones, pero si alguno de los participantes quiere hacer una consulta, no hay ningún problema y lo conversamos. Bueno, perfecto. Bueno, no sé los nombres, pero bueno, dejaron estas consultas. ¿Cuánto ha disminuido la inestabilidad del cerro con la última intervención realizada? Bueno, ¿O todavía digamos, no hay mediciones definitivas? no, a ver, yo quiero aclarar, en 2017 cuando fue la tormenta habíamos ido a, este sitio lo teníamos reconocido y se habían hecho informes, pero bueno, fue la tormenta más grande de nuestra historia y no había habido ningún desprendimiento y en ese momento se consideró que las prioridades eran otras. Actualmente de todo lo que es el sitio ese justamente que está expuesto o está sobre la ruta, podemos decir que estamos en una situación bastante segura, lo estamos controlando, se están haciendo monitoreos, la universidad ha hecho monitoreos, la municipalidad tiene una agencia que se llama Comodoro Conocimiento que recientemente ha comprado un dron bastante importante y están haciendo un monitoreo permanente del sector. Digamos que estamos arriba del tema, pero así todos entendemos que el problema va a estar definitivamente resuelto cuando se haga el aterrazamiento sobre el faldeo del Cerro Chenque, el faldeo que da hacia el mar. O sea, sería la segunda parte de la obra, porque ya estaba en su momento, ya estaba planificada hacer eso. Bueno, estas cuestiones de cambio de gobierno hacen que la obra quedó solamente con la primera etapa, no con la segunda. Así que estamos tratando de empujar que se realice la segunda parte. No sé si con eso. Bien. Daniel consulta. Primero, bueno, tenés muchísimos saludos, que ha resultado muy interesante la charla. Y consulta si la detonación no ha debilitado otros sectores. Mirá, hubo gente que ni se enteró de la detonación. La gente que estaba del otro lado del cerro. Hubo un edificio muy viejo que nosotros entendemos que debe estar ubicado justo en el mismo estrato y que se transmitió de un lado al otro del cerro, porque fue en el único ejemplo que dijeron, che, en tal cerro hubo gente que sintió una vibración.
Y después, bueno, siempre tenemos los vivos de siempre. En la localidad vecina de Radatili hubo alguien que dijo que se le rompió la losa del techo por culpa de la explosión y que quería que se la pague el municipio. Pero estamos hablando como 20 kilómetros al sur. Pero bueno, en realidad, no. Más de... A ver, una de las cuestiones que hicimos fue justo frente a la estación de servicio, ahí en el límite de los 500 metros, colocamos un decibelímetro, que lo teníamos perfectamente calibrado, que lo usamos nosotros en la subsecretaría para hacer controles en los bares, en lugares bailables, en lugares donde hay ruido. Y ahí en la estación de servicio, 80 decibeles se midieron nada más. O sea que es un valor bajísimo. Vas a un boliche ruidoso y nada, es peor. Y esto es muy importante realmente, porque yo no lo dije, pero no es que se usaron, no soy especialista en explosivos, pero esto me explicaba la gente. No son explosivos de alta velocidad, son de baja velocidad. Y esto hace que se genere muchísimo volumen de gas de manera retardada y que genere un empuje muy grande. Si no, las explosiones hubiera sido diferente, el diseño, todo. Así que esto es importante también, ¿no? Si bien fueron 2 toneladas de explosivos, fue un explosivo de baja velocidad. Pero no se detectaron nuevas grietas en el sector ni... No hemos visto nada. No. Otra consulta pregunta si los vientos de Comodoro perjudican un poco más la inestabilidad. Esa es una pregunta interesante. Nosotros realmente, más que ir a medir, y sobre todo en ese sector que íbamos permanentemente, al principio íbamos todos los días, después fuimos paseando porque vimos que no había movimiento, sobre todo cuando se planchó. Al principio te decía, esos bloques que estaban inestables, que estaban muy expuestos al viento, al principio sufrían justamente variaciones, contracciones, expansiones, porque nos daban valores positivos y negativos, pero después seguimos midiendo, ya no había ese movimiento, íbamos días de viento muy intenso, días muy tranquilos, y no pasaba nada, y decíamos, bueno, estos bloques están, si estos están recontraexpuestos y no pasa nada, evidentemente el viento poco participa, más que, creo que en lo que nos beneficia el viento es justamente de secar el sector de grietas y bueno, justamente mejorar la fricción, la cohesión, o sea que en definitiva podría hasta pensar que es beneficioso. Antonio hace un aporte que dice que el derrumbe del año 95 le parece que estuvo más asociado a desplazamientos de arcillas y no a caídas de bloques, como pueden estabilizar en la ladera en general. Totalmente, porque el deslizamiento del año 95, el plano de deslizamiento se generó justamente por debajo de este nivel que nosotros estábamos viendo. Ese nivel, ese promontorio, eran areniscas, de ahí para abajo son arcillas. Y el plano de deslizamiento justamente arrancaba ahí, de ahí para abajo. Así que sí, es totalmente así. Fabricio consulta, ¿qué procedimientos se llevaron a cabo para el informe del ANMAC? Bueno, ese fue realmente creo uno de los momentos más complicados, porque no solamente pidieron los mapitas, sino que nos pedían si había información sísmica del sitio. Si bien teníamos información sísmica, justamente porque estamos en una cuenca petrolera y la mayor información era de subsuelo, no tan superficial, lo que sí, las zonas de falla estaban muy lejos, las fallas grandes, digamos, que tenemos en la zona, estaban muy lejos de la zona de explosión. Por otro lado, y esto no lo mencioné y es importante, el ANMAC solicitaba un tiro de prueba. Esto significa no toda la carga, sino en un sector hacer un tiro de prueba para ver qué pasaba. Y nosotros, justamente por el tema de la tarea, vieron que les mencioné que se hizo un camino de ingreso y que teníamos derrumbes sobre ese camino de ingreso, le informamos a la ANMAC que si nosotros llegábamos a hacer un tiro de prueba, por ahí se nos barría toda la superficie de trabajo. Entonces, nada, simplemente explicamos que nos podía llegar a pasar eso, no lo sabíamos, y que preferíamos hacerlo todo de un viaje, y bueno, nos dijeron que sí. Que tendría las razones.
Consultan si la actividad petrolera tiene alguna influencia, por ejemplo, el tema de que son las inyecciones en terminación de los pozos cercanos. Hay todo un mito acá en esta zona. Es más, en algún momento la gente pensaba que los deslizamientos de la ciudad se producían porque cuando extraían el petróleo quedaban huecos abajo de la tierra. No directamente, podría haber una pequeña influencia en algún ejemplo muy particular, pero tan así como plantearlo tan directamente, creo que no. Yo tendría que decir que no, directamente. Pero podría haber algún ejemplito, habría que buscarlo. Gustavo, que recién había levantado la mano, si querés hacer la voz a la pregunta, y si no es consulta si se evaluaron opciones de monitoreo con georradar, la colocación de clinómetros para monitorear la precisión, para monitoreos de precisión. Mirá, hay una pequeña empresa que trabaja con georradares y con instrumental muy específico. Es más, queríamos en algún momento, antes de ya haber decidido que se iba a detonar esto, queríamos hacer un estudio de georradar y los geofísicos que vinieron a ver, estuvieron parados arriba del promontorio y todo, nos decían que era muy complicado poder llegar a ver la complejidad que tenía el tema por la cantidad de grietas, fisuras, discontinuidades diversas, iba a ser bastante complejo. Y hay una realidad. Un poco con esto, si bien arrancamos en septiembre y la detonación lo logramos en los últimos días de enero, que son 4 meses, como que los tiempos nos corrían. Y ese tipo de estudios, por ahí, por lo que me explicaban los geofísicos, requieren más tiempo de elaboración, bueno, toda una serie de cuestiones que por ahí no estaban los tiempos, no contábamos con esos tiempos. Y hay una realidad. Tenés el bloque, están ahí arriba, está el tránsito abajo y el intendente decía que no dormía. No podía dormir, justamente pensando en esto. Entonces, bueno, hay como presiones de todos lados y por ahí esos trabajos se pueden hacer y con excelentes resultados. Pero lo cierto es que en ese momento es complicado. Tenemos compañía por ahí atrás. Sí, llegó el gordo. Una consulta dice, ¿qué observaciones geológicas ayudarían a prevenir este suceso? Y lo asociamos también como qué medidas de prevención de riesgo geológico. Mirá, esto lo había mencionado en la charla anterior. Comodoro se dan diferentes tipos de movimiento de suelo, ¿sí? Tanto caída de bloques como deslizamientos superficiales, deslizamiento profundo, retaje de suelo. En realidad, me parece que hoy tenemos la suerte que tenemos todas estas tecnologías, estos drones que generan imágenes realmente de excelente calidad. Hemos charlado muchas veces, decir, bueno, a ver, cuáles serían los sectores más complicados y empezar a monitorearlos de alguna manera. Por otro lado, el SEGEMAR está realizando la hoja de riesgo geológico de Comodoro. Ya hace un tiempo atrás que venimos charlando, ya están trabajando sobre el tema. Ellos, como ejemplo, tienen la hoja de riesgo geológico de Bariloche. Nosotros tenemos una que hizo justamente el geólogo Néstor Hirsch y otros docentes de la universidad allá por el año 97, pero ya está un poco desactualizado y no abarcaron todo el ejido de la ciudad. Así que yo creo que las tecnologías de hoy nos permiten hacer trabajos de mucho más detalle y es más fácil hacerle un seguimiento. Justamente por esta. Hubo también alguna propuesta, un geólogo de Córdoba que trabajaba con imágenes de radar, si mal no recuerdo, y que podían hacer el seguimiento de estas cuestiones. En realidad, hay mucha oferta de muchas cuestiones y es cuestión de sentarse, ver qué sería lo que se puede llegar a hacer y bueno, obviamente el tema de plata hay que verlo también. Hay presupuesto en el municipio, pero bueno, todo depende de cuál sea la propuesta. Gustavo consulta si evaluaron opciones de mitigación del riesgo de caídas de rocas con las barreras flexibles, las cuales están ensayadas y certificadas. Mirá,
fue todo un tema. Ahí había una pelea entre geólogos e ingenieros en cuanto a la resistencia de las barreras esas que se colocaron. Entiendo que se está refiriendo a las barreras ahí en la ruta, ¿no? Hubo toda una serie de discusiones, pero yo soy de que cada maestro con su librito. Los ingenieros aseguraron que eso iba a aguantar y realmente aguantó, así que me saco el sombrero frente a los que diseñaron esa barrera. Más de uno suponía que se lo iba a llevar puesto, pero bueno, de todas maneras la explosión, como les dije recién, la explosión fue dirigida hacia los costados, no fue directamente hacia la ruta. No sé qué hubiera pasado si los 4.000 metros cúbicos hubieran caído directamente sobre esa barrera, qué hubiera pasado. Pero bueno, igual le cayeron un par de rocas bastante importantes y lo soportó muy bien. Emanuel dice que estuvo genial la charla y quería consultar sobre el aterrizamiento del cerro. En días de intenso viento se generan tormentas de arena en esa zona. ¿Se están realizando algún tipo de monitoreos, estudios sobre cómo está afectando el viento y el aterrizamiento a largo plazo? Mirá, en cuanto a la voladura de material, justamente cuando están las máquinas trabajando, ahora no están, ya terminaron, la obra se paró porque recién hace un par de meses que se terminó, pero sí, era tremenda la voladura. Tenemos un problema más grave de voladura de material, pero que nos viene del lago Colehuapi, un lago que se encuentra acá a unos 140 kilómetros al oeste, y ese problema realmente afecta más la población, porque el Cerro Cheque está al lado del mar, y el viento sopla del lado oeste, y salvo que vos estés cruzando por ese sitio específicamente, no te afecta tanto. ¿Se entiende esto? O sea, el cerro está al lado del mar y el viento va en dirección hacia el mar, o sea que salvo el que transita por debajo, si no, el resto no nos afecta. Nos afectan más otros sectores de aporte que tenemos que al oeste de la ciudad, que realmente generan un impacto mucho mayor. Fabricio, consultas quiénes habían sido los encargados del mapeo y las fotografías del área. Mira, inicialmente arrancó el ejército, pero el ejército estuvo, creo que fueron los primeros 10 días, no más de eso, porque ya se hizo cargo, hicimos un convenio con la universidad para que justamente hicieran el monitoreo permanente la gente de topografía de la universidad, el doctor José Alar, se encargó del tema este. Después el mapeo de detalle de eso, sobre directamente el promontorio, lo hizo el geólogo Maximiliano Cortés. Bueno, Maximiliano Cortés, su tesis, cuando se recibió, porque es muy jovencito, justamente hizo un mapa de riesgo de excelente calidad, ¿sí? Y con un detalle increíble de un sector del ejido urbano, un sector muy chiquito, una cuenca que tiene unos 13 kilómetros cuadrados. El ejido tiene 250 kilómetros cuadrados. Pero él, digamos, respecto del trabajo que había hecho Néstor Hirsch en el 90 y tanto, él hizo un trabajo de mucha mejor calidad justamente porque hoy en día tenemos una tecnología muy superior. Entonces, bueno, ese es un modelo que nosotros quisiéramos replicar, pero bueno, lo está haciendo el CGMAR. Vamos a ver cuál es el producto que nos presenta el CGMAR cuando lo termine. ¿Cómo era el nombre del geólogo? Maximiliano Cortés. Maximiliano. Cortés con S. Bueno, Natalia, te saluda como tantos otros mensajes de saludos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. No sé si la comisión te quiere saludar. Bueno, gracias, Daniel, muy amable siempre, vos con nuestro colegio. Agradecerte a vos, a todos los participantes y a la Secretaría de Prensa de nuestro colegio, que se asomaron, Marcelo Chambar, Sabrina Torti, que nunca se la ve, pero está detrás poniendo en escena todo esto, planificando las charlas, trabajando con el Google Meet, haciendo ingresar a la gente a la sala, siempre en los detalles. Muchísimas gracias a todos y gracias, Daniel, estamos en contacto, siempre tener las puertas abiertas en nuestra institución. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Vuelvo a repetir, siempre es un gusto participar en este ciclo de conferencias. Así, bueno, para cualquier consulta sobre este tema u otros que hayamos charlado, no hay ningún tipo de problema. Así que
Muchas Bueno, gracias, a todos. Daniel. Y bueno, esperemos que en algún encuentro de CAPEC te tengamos presente acá en el colegio nuestro. Bueno, perfecto. La verdad que agradezco la invitación. Un gusto, Daniel, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Como recuerden que la pueden volver a ver o pasársela a algún colega que no la haya visto por nuestro canal de YouTube, queda grabado y lo vamos a seguir poniendo y subiendo como todo nuestro ciclo de conferencias. Muchísimas gracias Daniel, porque siempre estás dispuesto. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches.